Saludos desde Euronews. Hoy les presentamos las noticias más destacadas de este lunes 2 de diciembre. Estos son los titulares. La cumbre del clima COP25 arranca en Madrid con la ambición de fraguar una estrategia común, reducir las emisiones de carbono y evitar entrar en un punto de no retorno. El temporal que azota al sudeste de Francia se ha cobrado la vida de al menos 6 personas, entre ellas 3 socorristas fallecidos en un accidente de helicóptero cerca de Marsella. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, anuncia que dimitirá en enero tras la presión por el escándalo de la periodista asesinada Dafne Caruana. Andrés Manuel López Obrador hace balance de un año de presidencia en México. La violencia y el estancamiento económico persisten como grandes problemas. Una instalación de un artista ucraniano muestra una Barbie envuelta en plásticos en una crítica al consumismo y a la contaminación. En busca de un compromiso multilateral, ha comenzado la cumbre del clima COP25 en Madrid. China, Estados Unidos, India y Rusia son los países que más contaminan y ninguno de sus representantes están presentes. Sin embargo, sí que participa una delegación de líderes de Estados Unidos al margen del presidente Donald Trump. Una delegación encabezada por la demócrata Nancy Pelosi y bajo el lema We are still in. Se dicen comprometidos con el Acuerdo Climático de París. Tiempo de actuar. O se toman medidas urgentes contra el cambio climático o la humanidad camina hacia su autodestrucción. Los primeros discursos de la Cumbre del Clima de Madrid han puesto toda la presión sobre los jefes de Estado y de Gobierno de los 200 países firmantes del Acuerdo de París. Si los compromisos adquiridos no se cumplen, Naciones Unidas advierte de las consecuencias. Al final de la próxima década estaremos ante una encrucijada, o el camino de la rendición por el que hemos andado adormilados hasta un punto de no retorno, o la otra opción, el camino de la esperanza, el camino de resolver, de soluciones sostenibles, un camino en el que los combustibles fósiles se queden donde deberían estar, bajo tierra, y llegar a 0 emisiones netas de carbono para 2050. Uno de los golpes más duros es la política de la administración estadounidense tras la decisión del republicano Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París pese a la oposición de los demócratas. Estamos aquí para decirles en nombre de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense que estamos en el acuerdo, todavía estamos en él. Los alarmantes informes científicos, la desobediencia civil de miles de ciudadanos, las protestas de los jóvenes en las masivas manifestaciones de los viernes por el clima, obligan a la responsabilidad. Es tiempo de actuar. Es hora de actuar contra el cambio climático y también de hacer balance sobre los desastres climáticos que provocan 20 millones de desplazados cada año. Veamos ahora un reportaje sobre la desertificación de Andalucía de nuestro enviado especial Jaime Velázquez. El sureste de España es la frontera europea en la lucha contra la desertización. Las zonas semiáridas han avanzado 30.000 kilómetros cuadrados en los últimos 50 años. Para finales de siglo, el 70% del territorio español tendrá este mismo aspecto. El 20% será sencillamente un desierto. En una de las zonas más áridas y secas de Europa, España está levantando un muro, esta vez contra el cambio climático. Este es uno de los puntos calientes de los efectos del cambio climático. Entonces, si no hacemos nada, realmente esto se puede convertir en un desierto en muy poco tiempo. Estamos realmente ya en un momento crítico. Aquí, una iniciativa público-privada ha plantado 50.000 árboles para detener la erosión y la pérdida anual de más de 30 toneladas de tierra fértil. La cobertura vegetal es fundamental para retener el agua y que filtre en el subsuelo en una región donde apenas caen 200 milímetros de lluvia por metro cuadrado al año. Estas tierras están perdiendo su manto orgánico a la velocidad de 2 milímetros al año. Mantener toda la humedad y toda la vida en ellas es crucial antes de que se conviertan definitivamente en arena.
En esta finca, Rafael Ordinas deja crecer las malas hierbas bajo los almendros, que sirven de pasto para las ovejas, que a su vez sirven de abono a la plantación. Reduciendo la labranza al mínimo, el suelo conserva la humedad y su riqueza orgánica. Las prácticas que estamos haciendo, que hacen conservar mucho mejor la tierra y la humedad de las lluvias que se producen, eso permite avanzar en la línea de combatir el cambio climático y la desertización. Rafael y el resto de agricultores y ganaderos de la región pretenden demostrar que la agricultura regenerativa es rentable y convencer a los demás para que abandonen viejas prácticas insostenibles. El cambio climático llama a la puerta y nada crece en un desierto de arena. La llegada a Lisboa de la activista sueca Greta Thunberg está prevista para este martes por la mañana. Después se desplazará a Madrid para asistir a la COP25, probablemente en tren o en coche eléctrico. En Francia, con el fenómeno de la gota fría, un violento temporal ha provocado inundaciones en el sudeste del país, que se han cobrado la vida de al menos 6 personas, entre ellas 3 socorristas. Los Alpes marítimos se encuentran en alerta roja por las fuertes precipitaciones, una semana después de otro temporal que causó 6 víctimas mortales. Al menos 6 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones que azotan el sudeste de Francia. El domingo fue la jornada más trágica. 3 miembros de una unidad de protección civil murieron cuando el helicóptero en el que viajaban sufrió un accidente cerca de Marsella. Más de un centenar de personas evacuadas de sus casas, escuelas cerradas, líneas de tren cortadas, servicios por carretera bajo mínimos. Llueve sobre mojado en una zona que sufre el segundo episodio de estas características en una semana. Una precipitación diluviana que dejó otros 6 muertos y un desaparecido. Otro de los países afectados por este fenómeno es España, con prácticamente todo el litoral mediterráneo en alerta, especialmente en las provincias de Valencia y Alicante. Y en el Reino Unido, a poco más de una semana de las elecciones generales, el ataque terrorista del Puente de Londres se ha convertido en arma electoral. Las familias de las víctimas critican la politización sin escrúpulos de la tragedia. Se han unido en una muestra de solidaridad, pero Boris Johnson y Jeremy Corbyn están profundamente divididos sobre las causas del atentado de Londres. El ataque se ha convertido en arma arrojadiza durante la campaña, con los conservadores acusando a los laboristas de ser blandos con el terrorismo y estos culpando a los conservadores por los recortes policiales. En la vigilia, en el lugar del ataque, sí ha habido un llamamiento a la unidad, el del alcalde de Londres, Sadiq Khan. La mejor manera de derrotar este odio no es volviéndonos los unos contra los otros, sino centrándonos en los valores que nos unen. Las familias de las 2 jóvenes víctimas han criticado a los políticos por lo que consideran intentos sin escrúpulos de politizar la tragedia. El hecho de que el atacante fuera un terrorista convicto liberado bajo fianza ha reavivado el debate sobre cómo se manejan estos casos. A menos de 2 semanas de las elecciones y con las encuestas estrechando las distancias, los partidos están intentando sacar rédito político en la medida de lo posible, incluso con el país conmocionado por otro atentado terrorista mortal. En Malta, el primer ministro Joseph Muscat ha anunciado su dimisión el próximo mes de enero tras el escándalo del asesinato de la periodista Daphne Caruana. En la calle hasta que se haga la luz sobre un crimen que ha conmocionado a la sociedad en Malta. Por 8º día consecutivo, miles de personas se manifestaron anoche en La Valeta para exigir la renuncia del primer ministro, Joseph Muscat, y también para que se esclarezcan todos los puntos oscuros, que son muchos, sobre el asesinato hace 2 años de la periodista Daphne Caruana Galizia. Muscat, que está en el punto de mira por haber protegido a colaboradores cuyos nombres salieron a la luz durante la investigación, rompió anoche con varios días de silencio y anunció en un tono casi desafiante a través de la televisión que dejará el cargo a mediados de enero después de que su partido, el Laborista, elija un sucesor. En el centro del escándalo está este hombre, el magnate maltés Jørgen Fenech, al que la investigación sitúa como el autor intelectual del crimen. En prisión provisional, Fenech señala con el dedo acusador a estrechos colaboradores de Muscat, lo que ha disparado los recelos de la población hacia sus dirigentes. La periodista Daphne Caruana Galizia murió en un atentado con bomba lapa mientras investigaba los vínculos de corrupción entre empresarios y políticos en la isla.
En México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho balance de un año de presidencia con más sombras que luces. Este domingo congregó en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México a unas 140.000 personas. Andrés Manuel López Obrador ha cumplido un año al timón de México sin conseguir sacar su barco de las aguas turbulentas de la violencia desatada y el estancamiento económico. Aún así, el presidente mexicano mantiene índices de popularidad entre el 60 y el 70%. Este domingo, en el Zócalo de la capital mexicana, ante 140.000 personas, subrayó sus logros, sin poder negar que algunas de sus grandes promesas siguen siendo una quimera. El peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar. Y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%. Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. De hecho, la economía mexicana entró en recesión en el primer semestre y se espera que acabe 2019 con un crecimiento alrededor del 0%. La severa política de austeridad del gobierno, que gastó menos de lo presupuestado y mantiene su promesa de no aumentar los impuestos, se ha convertido en un freno económico. A eso se suman un consumo timorato y una inversión privada congelada, sin olvidar la incertidumbre provocada por el retraso de la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. López Obrador tampoco ha podido con la violencia, en especial con la violencia del narcotráfico, escenificada una vez más este domingo con la muerte de al menos 23 personas en un choque armado entre narcos y policías en el estado de Coahuila, en el noreste del país. Este año, que va camino de ser el más violento desde que hay registros, ha estado marcado por dos grandes episodios sangrientos: la detención frustrada del hijo de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y la matanza de 3 mujeres y 6 niños de una comunidad mormona el pasado 4 de noviembre. Desde Estados Unidos, Donald Trump presiona y amenaza con incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Mientras AMLO presentaba sus logros, unos 4.000 manifestantes desfilaban por Ciudad de México contra la gestión del presidente. Y en nuestra página cultural, una película de horror protagonizada por Barbie Basuritas en un bosque de plástico. Es la propuesta del director de cine de animación Bloody Judy. Animación para crear conciencia ecológica es el objetivo del director ucraniano Bloody Judy y de su productora Plastic Wood. Ha utilizado basura reciclable y no reciclable, recogida en Podil, un barrio histórico de Kiev, para crear la escenografía de su película de terror envuelta en plástico. Hollywood transmite a la gente la ilusión de que el sentido de la vida es el lujo, la celebridad, la riqueza. Plastic Wood es una ironía sobre esto. La protagonista del filme es un juguete clásico estadounidense, una Barbie llamada Garby, diminutivo de garbage, basura en inglés. Garby se pierde en un bosque de plásticos y es atacada por sus espeluznantes habitantes. El objetivo de Garby es vestirse con mucha ropa diferente, tener muchos coches, muchas casas, muchas cosas. Para mí es un símbolo del estilo de vida consumista y los niños aprenden de los juguetes. Запаковані у пластик. Tras su estreno en la capital ucraniana, envuelta en plástico, será presentada en diferentes festivales. Judy espera poder seguir contando las peripecias de Garby en una serie y para ello ha lanzado una campaña de microfinanciación. Esto es todo. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.